Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos acá una vez más para transmitir la palabra del Señor a través de este programa tan hermoso que hemos preparado para cada uno de ustedes. Mi esposa con ustedes, con la lectura de la palabra y algunas palabras que Dios ha puesto en sus labios. Dios les bendiga en esta tarde, Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer. Hermanos que nos escuchan en estos momentos, yo quiero compartir con ustedes el Salmo 91, el cual es un salmo muy conocido por todos nosotros, por toda la Iglesia del Señor, porque tenemos grandes promesas en ese salmo. Yo quiero que lo lean juntamente conmigo, el Salmo 91, el cual dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del temor nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué bella palabra la que hemos leído en esta tarde. Aquí Dios nos dice que Él nos brinda, que Él nos ofrece un lugar secreto en el cual nosotros podemos encontrar paz y seguridad. Él, en este espacio, este lugar secreto que Él nos ofrece, no es un espacio físico, sino que es un espacio espiritual donde su presencia nos brinda una fortaleza sobrenatural, donde podemos nosotros sobreponernos de las preocupaciones, de las cargas, del estrés que tenemos diariamente. Cuando nosotros oramos y nos mantenemos firmes a Dios, cerca a Dios, nosotros estamos habitando en el abrigo del Altísimo. Es decir, que nosotros estamos haciendo nuestro hogar su lugar secreto. Porque ¿qué quiere decir habitar? Habitar quiere decir morar, quiere decir vivir, quiere decir convertir un espacio en una morada. Entonces, si nosotros acudimos a Dios, a su lugar secreto, solamente cuando hay problemas, solamente cuando hay tribulaciones, entonces nosotros no podemos considerar ese lugar secreto como morada. Mas, sin embargo, si nosotros tomamos residencia permanente en ese lugar secreto, entonces nosotros seremos dignos de poder acceder a ese lugar secreto de seguridad y de paz en Dios. Entonces, como resultado, nosotros veremos que el poder de Dios y el gozo
y Él nos podrá dar la seguridad de saber que nosotros podemos vivir bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Señor. Qué preciosa, ¿verdad? La palabra que el Señor nos trae en esta tarde. Nosotros todos debemos de saber que cuando nosotros, como dice aquí el Salmo, cuando nosotros invocamos, Él nos va a responder. Que con Él estaremos con Él estaremos en la angustia y Él nos va a librar a nosotros y nos glorificará, dice en los últimos versos. Dice también, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y eso es lo que el Señor ha mostrado a nuestros corazones, a nuestras almas. Nos ha salvado de la del eterno sufrimiento. Y Él nos ha dado la eterna felicidad que cada uno de nosotros debemos de aceptarlo en esta tarde y estar en esa morada de nuestro Señor omnipotente. Y así yo voy a pasar a ustedes, a nuestro pastor, para que Él continúe hablándonos esta palabra preciosa que el Señor nos ha dado. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta tarde. Gloria al Señor, mis amados hermanos, estamos felices, contentos. Dios nos tiene en victoria, a pesar de lo que el mundo entero está pasando. Dios está siempre pendiente de nosotros. Vamos a orar, usted que está ahí en su hogar, únase conmigo en oración, que Dios tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Padre, te damos gracias por ese amor tan grande que tú nos tienes. Gracias por mis hermanos, oh Dios, que ya están en contacto con nosotros. Te ruego, Señor, que bendigas sus familias, que bendigas sus vidas, que suplas todas sus necesidades. Que tu Espíritu Santo, Dios, esté siempre allí presente para que reciban esa fortaleza espiritual, esa guianza. Gracias por tu amor, gracias por tu poder. En el nombre de Jesucristo, te ruego, mi Dios, que traigas sanidad a cada hogar. Allí donde hay un enfermo, tócalo, Padre, y reprende todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. En esta linda tarde dominical, quiero estar, hermanos, hablando acerca de lo que es reconstruir. La Biblia nos da muchas formas en que la reconstrucción toma lugar después de una tragedia, después de que algo indeseable pasa. La Biblia, hermanos, nos da el ejemplo de cómo Dios ha restaurado aquello que se ha desordenado, que se ha quebrado, aquello que ha sido completamente destruido. Porque para Dios no hay nada imposible, para Él todo es posible. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el versículo 1 de Génesis capítulo 1, nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde el principio encontramos en la Biblia que el trabajo de Dios es restaurar, es ordenar, es reconstruir, es poner todo en orden. Y esta situación se ha repetido a través de la historia. Dios siempre ha estado trabajando con el hombre, levantándolo cuando cae, sanándolo cuando se enferma, restaurando familias, restaurando a la normalidad la psicología de muchas personas que han estado sufriendo desmedidamente. Dios siempre está presente para restaurar, para ayudar. Por eso en el libro de los Salmos nosotros encontramos a los salmistas clamando a Jehová, diciendo que Él es su pronto auxilio en las tribulaciones. Encontramos hombres y mujeres en la Biblia clamando a Jehová, porque solamente Dios es el único que puede restaurar
aquello que de alguna manera ha sido destruido, aquello que de alguna manera ha decaído. Dios de la nada puede hacer cosas nuevas. Y cuando Dios, hermano, restaura, hace que la persona también aprenda cosas nuevas de Él. Porque muchas veces Él permite que esto pase para que nosotros veamos a Dios más claramente en medio de situaciones adversas. Porque de otra manera nuestra mente estuviera fijada en lo material y en la felicidad temporal que este mundo ofrece. Pero cuando nosotros nos vemos necesitados de un poder mayor que el poder humano, de un poder superior al poder humano, superior a la ciencia, nosotros nos damos cuenta entonces que hay necesidad de buscar al Señor. Y Dios se goza cuando lo buscamos. Porque la necesidad es un llamado directo que Dios usa para atraer a sus hijos hacia Él. Y en Nehemías capítulo 1, nosotros encontramos a Nehemías, que es judío y que está en Persia, en el palacio del rey Artajerjes I, y él es copero allí y recibe una noticia no muy agradable. Han habido enfrentamientos y confrontaciones entre Egipto y otras ciudades que no permitían que las noticias llegaran al reino Persia, allí donde estaba Nehemías. Por lo tanto tenía algún tiempo de no saber de su pueblo por esas confrontaciones que habían allí. Pero en el capítulo 1 nosotros vemos que llega alguien, un hermano suyo, a darle una noticia especial, pero no muy agradable a Nehemías. Y ya el pueblo judío ya había recibido la orden de regresar. Ya Zorobabel y Esdras habían traído un buen grupo de judíos de regreso a Jerusalén, a Judá. Pero algo había sucedido. El templo había sido destruido y los muros de Jerusalén, sus puertas, todo estaba en ruinas y no había respeto para la ciudad. No había protección para la ciudad. No había seguridad. Por lo tanto, no se sentían como una nación establecida de nuevo. El sacerdocio había desaparecido en sus funciones. La gente se había mixtado con personas no judías. En otras palabras, la ley de Jehová no estaba siendo conocida, porque esta gente que había regresado de Babilonia y que había caído bajo el imperio de los persas y de los medos, era gente que había nacido en el territorio de Babilonia y no conocían la ley de Jehová. No sabían el hebreo, hablaban el arameo. Por eso Esdras tuvo que traducir del hebreo al arameo la sagrada ley de Jehová y luego leerla. Fue cuando el pueblo fue compungido y lloró porque supo de lo que allí estaba escrito. Pero tenía que haber restauración. El templo ya estaba en su formación, pero no había en sí muros. Cuando el templo se empezó a edificar, fueron enviadas cartas a Artajerjes para que detuviera la obra, y la detuvo. Así que el templo quedó no terminado. Y todo esto, mi hermano, estaba tomando lugar
en la restauración para Jerusalén. Pero cada uno de ellos estaba consciente de que Dios era el único que los podía ayudar. Y cuando Nehemías estaba allá en Persia, dice la Biblia que llegó su hermano a darle esta noticia, llamado Ananí, que es en sí un diminutivo de Ananías. En el capítulo 1 de Nehemías leemos palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, que está entre noviembre y diciembre, en el año 20 del reinado de Artajerjes I, dice, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. Esa palabra escapado es una referencia a los que se habían regresado, cuando Ciro dio la orden de regresar, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Están dando la condición de Jerusalén. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Vea usted la reacción de Nehemías. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este es el versículo central de este capítulo 1, y es el inicio de el carácter o de la manifestación del carácter de Nehemías, porque a través de su libro vemos nosotros que para todo él ora, para todo busca a Dios, porque él sabe muy bien que el que hace las cosas, el que restaura, el que termina los proyectos es Dios. Y dije, oiga bien la oración, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Qué tremendo esto. Fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Note bien cómo él reconoce a Dios, le da alabanza, le da gloria. Ahora dice, esté atento ahora a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se involucra en el pecado de su pueblo. Él nunca vivió en Judá. Él nunca experimentó lo que este pueblo había vivido. Pero como un buen judío que era y por el amor que le tenía a su pueblo, él se hace partícipe de su pecado para pedirle perdón a Dios, porque en sí el perdón que este pueblo necesita es el perdón nacional, no individual. Y él, como un buen ciudadano, se hace parte de esta necesidad de ser perdonado por Dios, juntamente con los demás, como una nación. Y dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Nehemías le recuerda a Dios, aunque Dios no necesita que nadie le recuerde, pero humanamente hablando y en la capacidad del entendimiento que el ser humano tiene, le recuerda a Dios sus promesas. En otras palabras, el recordar aquí es más bien las promesas que uno recuerda de lo que Dios ha hecho para nosotros. Es una identificación con esas promesas. Decirle a Dios, mira lo que tú has prometido para nosotros. Tú has prometido ayudarme, tú has prometido sanarme, tú has prometido levantarme. Tal parece que uno le está recordando a Dios, pero Dios no olvida nada. Pero es uno el que se está identificando con esa promesa, diciendo, sabes, Dios mío, yo tengo tu promesa en mi corazón. Yo sé lo que tú nos has prometido y en base a esa promesa es que vengo delante de ti. Y ellos pues, dice Nehemías, son tus siervos y tu pueblo. Note bien que no presenta a este pueblo como un pueblo olvidado de Dios. Aunque ciertamente habían pecado, pero no lo presenta como un pueblo desechado por Dios. En la condición en que el pueblo estaba, sin tener el conocimiento de la ley, todavía Nehemías le dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Le está hablando de un pueblo redimido. Le está hablando de un pueblo que es en sí el recipiente del amor de Dios. Ellos son tu pueblo. Tú los redimiste. Redimir es comprar, es volver a tener, es ir al mercado y decir, yo quiero esto y pagar un precio por esto. Algo que se tuvo antes y que después se pierde y uno va y lo compra de nuevo. Este pueblo, hermano, vino a ser redimido por Dios. Y luego le dice Nehemías, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Nehemías sabía que él no estaba orando solo. Había mucha gente también orando con él. Gente que amaba a Judá, gente que apreciaba al pueblo de Dios, gente que quería a Judá restaurada, quería el templo restaurado, querían los muros restaurados, querían volver a ser nación otra vez. Ellos veían la calamidad en que estaban, lo estaban viviendo en carne propia, sabían muy bien cómo estaban antes, pero que ahora no sucede igual. Y hay una desesperación, no hay un conformismo, no se van a quedar sentados y decir, bueno, ahora pues así vamos a vivir. Todo hombre, toda mujer tiene derecho a restaurarse en esta vida, tiene derecho a levantarse, porque Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto. Y el propósito de Dios es que el hombre regrese al nivel en que Dios lo tenía antes. Por eso mandó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros creciéramos en Él y recuperáramos aquello que el hombre perdió un día. Y qué bueno que ya muchos de nosotros lo hemos recuperado, porque Dios empieza por el Espíritu. Y muchas cosas Dios ha recuperado en nuestras vidas. Muchas familias han sido recuperadas. Cosas, hermanos, que para el hombre era imposible, Dios ha puesto allí su mano y ha restaurado lo que el diablo ha destruido. Ha levantado aquel que por su negligencia ha caído. Lo ha puesto de nuevo en las alturas. La Biblia dice que Él levanta del polvo al menesteroso. Nuestro Dios se caracteriza por eso desde el principio de la Biblia. Él empezó a ordenar toda su creación. Él empezó a poner todo en su lugar. Él empezó a separar las cosas y darle nombre. Él estableció los cielos para que allí volaran las aves y allí estuvieran los
planetas, ahí estuvieran las constelaciones. Él creó la tierra seca para que produjese lo verde, lo vegetal, árboles, frutales, todo eso que nosotros vemos con nuestros ojos. Él creó al hombre para que el hombre estuviese en esta tierra. Dice la Biblia que Él creó la tierra para ser habitada y puso al hombre en un nivel bastante especial en la pirámide de la creación. Nosotros vemos también que Él creó en sí las aguas de las aguas, los mares. Y allí vemos que están todos los seres marinos. Así que Dios, hermano, hizo 3 escenarios para 3 cosas hermosas, seres que los pudieran habitar. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios que se especializa en restaurar, se especializa en traer las cosas a su lugar. Para Él no hay nada imposible. Cualquier cosa que el hombre haya destruido, cualquier cosa que Satanás haya destruido, Dios puede hacer todo nuevo. De la nada Él puede hacer cosas maravillosas. Tú y yo nunca perdamos las esperanzas de ser felices en esta tierra, de ser bendecidos en esta tierra. Las calamidades que puedan llegar a nuestra vida, las ruinas que de momento lleguen, aquellos desastres que Satanás haya traído, eso no va a detener la mano poderosa de Dios. Eso no va a detener la mano poderosa de Dios. Tu oración es especial delante de Dios. Nehemías lo que hizo fue orar a Dios, porque él sabía que solamente él podía dar la respuesta adecuada. Nosotros vemos que en este libro Dios reveló 3 cosas sobre los exiliados que regresaron. Primero, las personas a la vista acá en este libro son aproximadamente como 97,000 israelitas que regresaron del cautiverio. Notemos nosotros que con Zorobabel regresaron como 50,000. Con Ezra regresaron aproximadamente 5,000. Y con Nehemías en el año 444 regresaron aproximadamente 42,000 personas. Y ellos realmente, estando en su tierra, no tenían esa influencia nacional consciente, pues se tenían que recuperar de todo lo que el enemigo había traído a la nación. Tampoco tenían mucha esperanza mesiánica, pues aquí en estos libros de Esdras, Nehemías y Esther no hay ninguna referencia a la esperanza mesiánica. Sin embargo, Zacarías, quien es contemporáneo a ellos, quien profetizó durante este tiempo, dio muchas profecías mesiánicas. En segundo lugar, el propósito de Dios era que su pueblo volviera a su ley. La reforma civil fue secundaria a la lectura de la ley que tuvo lugar en Jerusalén. Y nosotros vemos en Nehemías que en el capítulo 8 hay una lectura de la ley. Ya Esdras había hecho las traducciones necesarias. En el capítulo 9 de Nehemías hay una conducción a la oración de los levitas. Por lo tanto, los levitas están ahora orando, preparándose, porque lo primero que hay que restaurar es lo espiritual, es el sacerdocio, es el templo, es el culto a Dios. Qué tremendo que mucha gente quiere ser restaurada en la vida, y muchos creyentes que conocen a Dios quieren ser restaurados en la vida, pero no quieren buscar a Dios. Quieren ser restaurados familiarmente, económicamente, laboralmente,
en todos los aspectos, pero no quieren ser restaurados espiritualmente porque no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. En el capítulo 10 nosotros vemos que lo que sucede en el capítulo 8 y lo que sucede en el capítulo 9 de Nehemías tiene su resultado en el capítulo 10, que es la realización de un pacto. Nosotros somos gentes que tenemos que comprometernos con Dios, mis amados. No solamente de vivir la vida por vivirla. Tenemos un compromiso con Dios. Porque Dios se ha comprometido con nosotros. Dios desde el primer día que creó al hombre, se comprometió en ayudar al hombre, en bendecir al hombre, en estar con el hombre. Y hasta el día de hoy, Él no ha dejado al hombre solo. El propósito de Dios, hermano, entonces era volver a poner a Israel bajo la ley hasta que Cristo viniera. Por lo tanto, Dios siempre toma cuidado de lo espiritual de cada uno de nosotros. Con esta pandemia y todos estos alborotos que están viendo o que están sucediendo en esta nación, mucha gente está completamente desesperada, no está bien psicológicamente. Muchos matrimonios, muchos hogares están teniendo una pandemia psicológica. No hay paz de Dios en sus vidas. El amor de Dios no está tomando lugar. Están desesperados porque quieren ser prosperados, pero no quieren buscar a Dios. La solución es caer de rodillas y clamar a Dios. La inteligencia humana aquí no trabaja. Es la inteligencia espiritual la que trabaja. Es Dios el que tiene que tomar control de todas las cosas, mis amados hermanos. Iglesia amada, es Dios el que tiene que tomar control de todas las cosas. No es asunto, hermano, de que Dios está comprometido con nosotros a ayudarnos en todas las áreas, porque hay puertas en nuestra vida, puertas que Él toca. Porque nuestro Dios es un Dios respetuoso. Él no es un Dios que salta por la ventana para tratar con nosotros. Ciertamente, Él es un Dios soberano. Él puede manejar todas las cosas. Pero nos hizo a su imagen conforme a su semejanza para tratar con nosotros de una manera especial. Dios no trata con el hombre como trata con los animales, como trata con las plantas, como trata con el resto de los seres creados, o con la materia, o cuanta cosa Él haya creado. Hay un trato especial entre Dios y el hombre. Y ese trato nosotros como cristianos lo tenemos que descubrir en nuestra vida. Lo tenemos que descubrir. No vivir una vida religiosa solamente. Dios quiere darnos a conocer su pacto. Dios quiere darnos a conocer sus profundidades, porque ahí está la fortaleza para seguir adelante. Ahí está la fortaleza para estar tranquilos esperando en Jehová. Porque de otra manera, mi hermano, nos podríamos volver locos todos. Y esto ha sucedido a través de la historia. Gente que se desespera y pierde su confianza en Dios, pierde su fe en Dios. Y como muchas veces queremos que Dios haga las cosas a nuestro tiempo, por no entenderlo, nos desesperamos y nos vamos del lugar de donde Dios nos ha puesto. Es que Dios, a lo que a Él más le importa es que nosotros lo conozcamos, que nosotros disfrutemos con Él. Porque este ejemplo lo tenemos a través de la Biblia. Entonces, hermano, en tercer lugar, el alfarero divino, aquí en este libro de Nehemías, que trabaja de una forma especial, continúa la tarea de remodelar lo que comenzó en Esdras. Esdras empezó a reconstruir primero lo espiritual y luego el templo, para que
allí se llevaran a cabo los sacrificios de nuevo. Ahí se volviera a predicar la ley, que el sacerdocio tuviese lugar de nuevo. Porque Israel no es Israel sin templo. Israel no es Israel sin sacerdocio. La columna vertebral de la existencia de Israel es la religión, es el templo, es la ley. Si no hay sacerdocio, si no hay ley, Israel viene a ser como cualquier otra nación. Pero lo que ha hecho especial a este pueblo es el pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí. Allí fue donde Dios se casó con Israel. Desde entonces Dios no ha abandonado a su pueblo. El pueblo lo ha abandonado a él. Pero en Romanos capítulo 25 nosotros vemos claramente que Dios, hermano, es un Dios que trae para nuestra vida esa bendición de restauración. Y esto es lo que Dios, hermano, está tratando de hacer con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que entender que la vida es una vida que tenemos que ponerla en las manos del Señor. Dios es un Dios fuerte, es un Dios celoso, es un Dios que vela por cada uno de nosotros. Y si nosotros dependemos de Él, entonces estamos seguros de que Dios se va a glorificar de una manera grande. No hay cosa más hermosa que confiar en el Señor. Entonces ahí en Romanos capítulo 11 y versículo 26, nosotros encontramos que la Biblia nos dice que todo Israel va a ser salvo. En el capítulo 11, versículo 25, ya se cumple la plenitud de los gentiles, se ha llevado al cielo a la iglesia. Pero luego viene en el versículo 26, donde dice que todo Israel será salvo. Y esto es lo que nosotros estamos esperando también, que todos nosotros estemos con Cristo cuando todas las cosas estén restauradas. Entonces, hermano, el instrumento especial que Dios usó para reconstruir los muros fue Nehemías. Nehemías no era un rey, Nehemías no era un sacerdote ni un profeta, era un ciudadano común, pero que buscaba a Dios, pero que amaba a Dios, amaba a su pueblo. Dios lo había puesto en el palacio del rey para que pudiese tener la facilidad de comunicarse con el rey Artajerjes I y que pudiese él ayudar a su pueblo con cartas especiales que el rey le pudo haber dado para llevar a cabo este trabajo. Él ocupó una posición a nivel de gabinete en ese reino. El monarca persa, ahí estaba Artajerjes, en Persa, lo que ahora es Irán. Y más tarde se convirtió Nehemías en el gobernador de Judá. Ya Dios tenía un plan con él. En general, los reyes de Israel habían fallado. La gente había ignorado a los profetas y los sacerdotes eran corruptos. Todo estaba por los suelos. Por eso vino ese castigo. Pero ahora Dios está restaurando porque está cumpliendo su promesa. Este pueblo de Judá iba a estar en Babilonia en su cautiverio 70 años solamente. Y luego iban a regresar. Dios cumpliendo su promesa. No porque el hombre sea merecedor, sino porque Dios cumple su palabra. Dios eligió a un hombre que construyó un muro alrededor de Jerusalén en poco más de 7 semanas. En 52 días, ¿se imagina usted? En 52 días. Alguna parte de ese muro todavía está allí para poder nosotros ver la manera en que lo hicieron
Esas piedras son piedras grandísimas, por decirlo así, de una forma comparativa a lo que nosotros vemos acá. Se necesita entonces, hermano, una mano poderosa, divina, para que en 52 días los muros y las puertas de la ciudad fuesen construidos. Sanbalat decía, no, lo que Nehemías va a hacer y todo lo que ellos van a hacer, si una zorra se para en ese muro, todo el muro va a caer. Y Nehemías tuvo mucha amenaza de parte de sus enemigos, pero él no se rindió. Él puso a los hombres a trabajar. En su mano derecha tenían la espada y con la izquierda estaban trabajando. Cuando le dijeron que venían para matarlo y que se escondiera en el templo, Nehemías dijo, un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo ha de huir. ¿Por qué dijo Nehemías así? Porque confiaba en su Dios. Él estaba seguro de que lo que estaba haciendo estaba bajo la voluntad de Dios y había sido enviado por Dios. Cuando alguien está seguro de aquello que está haciendo, entonces no tiene temor alguno de hacerlo porque Dios se lo está indicando. Ciertamente muchos se van a enojar, muchos no van a entender, muchos van a venir en contra, pero cuando tú sabes que estás dentro de la voluntad de Dios, aquello no tiene que servir para tu vida de tropiezo, sino que tiene que servir de abundancia de bendiciones para tu vida, para ayudar, para bendecir, porque para eso es que Dios pone a sus siervos en sus filas. Y Nehemías, hermano, era un hombre como otros que Dios usó antes que él, un hombre, oiga bien, que vivió y caminó por fe. Él tenía conectes poderosos como el rey Artajerjes, que lo quería mucho. Él tenía influencia y era amigo de personas de influencia, pero no se basó en eso. Él se basó en aquel que todo lo puede. Él sabía que Jehová era más grande y es más grande que Artajerjes. Él sabía muy bien que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa cuánto dinero tú tengas en el banco. No importa cuántos amigos de influencia tú tengas. No importa si tienes muchos años en tu trabajo. No importa si lo terrenal te hace ver un futuro esplendoroso. Eso no te garantiza nada. Eso no garantiza tu futuro. Lo que puede garantizar tu futuro es el Dios a quien tú mismo estás sirviendo. Ese Dios a quien tú mismo oras, a quien tú mismo alabas de noche y de día. Él sí puede garantizar tu futuro. Él sí puede ayudarte, porque aunque lo material desaparezca, nuestro Dios nunca va a desaparecer. Él dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y su promesa está en pie con nosotros. Tres cosas importantes que hay en Nehemías que es bueno que nosotros lo veamos. Y observe estas tres cosas sobre la fe de Nehemías. Primero, Nehemías tenía una actitud de fe. Qué lindo es tener una actitud de fe, porque de esa manera Dios se mueve juntamente con nosotros. Tenía una notable confianza en Dios, notable confianza en Dios. Muchos de nosotros decimos, yo confío en Dios, yo tengo mi confianza en Dios, pero muchas veces protestamos más de lo que viene a nuestra vida y no le damos a Dios la suficiente alabanza que le tenemos que dar. Cada día que Dios nos permite vivir en esta tierra, mis hermanos, cada día, así como hoy domingo, es para que le demos a Dios alabanza. Es para que meditemos en su palabra. Es para que meditemos en su nombre. Para que recordemos lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Porque si nosotros solamente nos acordamos de algunas cosas malas o muchas cosas malas y no nos acordamos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros, no vamos a crecer en nuestra fe. Vamos a vivir con miedo. No vamos a ver nuestro futuro vislumbrante, porque
no vamos a estar confiando en el Señor. Esta fe en Nehemías, hermano, nunca flaqueó, nunca. Si usted lee el libro de Nehemías, este hombre, hermano, tuvo dificultades fuertes, pero su fe nunca flaqueó. Él miraba los muros ya hechos, aunque todos lo desanimaban. Él miraba su ciudad ya rodeada de los muros. Él miraba las puertas restauradas. Hay que caminar de esa manera. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. ¿Cómo te ves tú el día de mañana? ¿Te ves derrotado? ¿Te ves ya quizá en la tumba? ¿O cómo? ¿Cómo te estás viendo? ¿Cuál es la imagen que estás concibiendo del día de mañana? Dios hoy puede bendecirte, ayudarte y hacer el milagro que necesitas que haga. Dios puede suplir todas tus necesidades. ¿Tú crees que es la compañía la que suple tus necesidades? ¿Que es tu negocio? ¿Tú crees que es la gente? No. Todas las puertas abiertas que has tenido en toda tu vida son puertas que Dios ha abierto para ti. Él maneja los pensamientos de los hombres. Él maneja todo lo que pueda servir para tu bendición. Nehemías quería ver cumplidos sus propósitos, los propósitos de Dios en su vida. Él sabía muy bien que sus propósitos estaban ligados a los propósitos de Dios y tenía que trabajar para que los propósitos de Dios se cumplieran en su vida. Nehemías expresó su preocupación en esa investigación y lo hizo con tristeza también. Él, hermano, sabía muy bien que primero tenía que usar tacto y diplomacia para poder venir a hacer el trabajo que Jerusalén necesitaba. No hizo nada a lo loco. Se sentía triste, pero no se puso a llorar y a llorar y a llorar. Es peligroso que alguien que se sienta triste, abatido, aconcojado, se ponga a llorar y a quejarse. El tiempo pasa una semana, pasa un mes, pasan 6 meses y la persona siempre está quejándose, llorando, está triste y por último dice que ya se quiere morir, que se quiere desaparecer de esta tierra. ¿Por qué dice así? Porque no hizo nada, no hizo nada. Se quedó sentada esta persona. No ejercitó su fe. No dijo como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que tenemos que decir nosotros, hermano. Es cierto, la oposición debilita, tiende a debilitar, pero nosotros tenemos una promesa, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Su oración, o la oración de Nehemías, hermano, y esa tristeza muestran en sí su confianza en el poder de Dios. Además, se propuso cooperar con Dios. Mire qué cosas. Para que sucediera su voluntad. Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué clase de función quieres que yo ejercite? Esto es lo que tenemos que decirle a Dios. Él expresó este compromiso con su actividad. No se quedó sentado. Nehemías, hermano, también actuó en fe, como un segundo punto de su carácter. Actuó en fe. Podemos ver sus actividades en este libro. Él actuó con cautela. Examinó ahí en el capítulo 2 la pared en secreto y en silencio. Luego dividió el trabajo para que cada hombre construyera cerca de su propia casa. Esto garantizó el interés personal y la diligencia de los trabajadores. Y ellos actuaron de inmediato, porque cada uno tenía sus intereses puestos en la recuperación de la ciudad y en el bienestar de su familia. También en el capítulo 13 vemos que actuó con valentía. Comenzó solo, sin ayuda. Luego siguió con el trabajo tenazmente hasta que lo terminó. No se comprometió con los enemigos fuera de la pared. No hizo compromiso con nadie.
aunque lo estaban acosando, él no ocupó su tiempo en estar peleando con ellos. Porque el enemigo eso es lo que quiere. Cuando tú quieres entregarte a Dios, cuando tú quieres hacer las cosas para Dios, Él te manda opositores para que tú te entretengas con los opositores y no sigas avanzando en tu vida. Para que tú te ocupes en las oposiciones que vengan y te confundan y tú ya no avances en tu vida. Nehemías no hizo nada de esto. Lo atacaban por aquí, lo atacaban por allá, mas sin embargo, él no se interesó en ocuparse con esta gente. El propósito de Nehemías era reconstruir los muros de Jerusalén y por eso lo hizo en 52 días. Si él se hubiera entretenido en ponerle atención a lo que decían acá y que lo decían allá y todas las amenazas, este muro no hubiera sido terminado en 52 días. ¿Sabes por qué muchas veces la bendición completa no llega a nuestras vidas? Porque nos entretenemos en lo que el diablo trae. Nos entretenemos en las cosas que Satanás nos dice, en aquella gente que se opone, en los obstáculos que el diablo trae. Y ahí pasa el tiempo y no avanzamos. Tenemos que aprender de Nehemías, un hombre que realmente estuvo al pie del cañón, un hombre que no tenía otro compromiso más, sino que el de terminar el muro de su ciudad. Y intentaron hacer que se comprometieran todas esas cosas que le trajeron. Y tampoco se comprometió con los judíos que estaban dentro del muro, que estaban en contra de él. Gente que no quería trabajar, él entonces los ignoraba y agarraba a aquellos que querían trabajar, porque la obra tenía que seguir adelante. Nunca te vengas en contra de las cosas que no entiendes en las cosas de Dios, porque Dios tiene su plan, Dios tiene su propósito. Muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer, pero Él sabe muy bien lo que quiere hacer. Y al no entender las cosas, no tenemos entonces sensibilidad. No podemos nosotros entonces cooperar, porque no entendemos. Y cuando no entendemos, es allí donde el enemigo se aprovecha. Ahora, no permitió tampoco Nehemías que los nobles siguieran cobrando intereses a sus hermanos más pobres. Había una calamidad en la ciudad, no había muros, mas sin embargo, los mismos judíos nobles estaban dejando más pobres a los pobres porque le estaban cobrando muchos intereses. Y Nehemías dijo, no, pues no más intereses. Aquí todos vamos a ser bendecidos. Aquí todos vamos a ser levantados por Dios. Hubo un sacerdote que le quiso dar alojamiento a alguien que no quería el pueblo. Y Nehemías se lo prohibió. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Media vez tú le des el lugar a Satanás y a su séquito o a un agente suyo para que entre a tu casa, ya se arruinó todo. Ya todo se va a destruir, especialmente si no se busca a Dios. Las zorras pequeñas son las que destruyen la viña, dice la Biblia. Aquello que aparentemente se dice, no, pues eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada. Oh, mi hermano, la acumulación de fuerzas pequeñas vienen a constituir más adelante una fuerza mayor. Y hay que tener esto en mente. En tercer lugar, Nehemías logró terminar su plan por fe. Los trabajadores construyeron los muros en solo 52 días. Ahí en Nehemías 6:15. Nehemías estableció a la gente en la ciudad y en sus suburbios. Era un hombre con una mente muy bien organizada. Expuso e hizo cumplir la ley de Dios. También proporcionó un lugar donde la gente podía esperar la salvación de Dios. Ya la gente con su muro construido, ya podía sentirse más confiada, ya se sentía como una ciudad donde se podía habitar libremente, donde se podía esperar en Dios siempre. Entonces, combinando, hermano, los tiempos de Nehemías con sus personajes,
obtenemos el mensaje de este libro de Nehemías. Porque Nehemías demuestra que las cosas aparentemente imposibles son posibles a través de la oración. Que Nehemías era un hombre inteligente, que Nehemías tenía las cartas de Artajerjes, que Nehemías venía del palacio, que Nehemías tenía influencia. No. Nehemías no consideró esto para hacer su trabajo. Él consideró la oración. La oración. En el libro de Nehemías vemos a Nehemías orando cada vez que el enemigo atacaba, cada vez que emprendía una obra. Lo primero que Nehemías hace en este libro es orar. ¿Cómo un cristiano va a sobrevivir sin la oración? La oración es en sí el oxígeno de su fe, de su vida. Y él pudo ver la mano de Dios a través de la oración, pero no solamente se quedó orando, él trabajó duro también, pero primero fue la oración. Porque cuando las personas deciden confiar y obedecer a Dios, mi hermano, entonces es cuando Dios se glorifica, porque estas personas ponen sus intereses en Él en primer lugar. Entonces Nehemías llegó a dar a esta gente un ejemplo de confianza en el Señor. Y él llegó a Jerusalén en el año 444 antes de Cristo, unos 13 años después que Esdras había regresado allí. Fue un gran líder a quien Dios solía llevar a cabo una hazaña fenomenal. Él inculcó una visión en el remanente de Dios en Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad. A pesar de muchas oposiciones y numerosos obstáculos, lograron la tarea en 52 días. El templo había sido reconstruido durante unos 70 años, pero los muros de Nabucodonosor, que Nabucodonosor había destruido en el año 586 a.C., seguían en ruinas, dejando la ciudad indefensa frente a los ataques de sus enemigos. Como vemos en Esdras, en el capítulo 4, del 11 al 23, se había intentado reconstruir los muros unos años antes, pero no pudieron porque los samaritanos mandaron cartas para que el rey reprochara este trabajo y detuviera el proyecto. Pero Nehemías lo terminó. El hecho de que un día tu proyecto haya sido detenido por Satanás, no te quedes sentado. Confía en el Señor. Que antes era feliz, dicen muchos. Que antes estaba así. Pero ¿por qué no lo puedes hacer ahora? Tú tienes derecho a ser feliz. Tú tienes derecho. Levántate con coraje. Haz el esfuerzo que tengas que hacer. Ora a Dios. Depende de Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir en gran manera. Y ahora vemos acá, mis hermanos, que Nehemías vino a ser un hombre que cumplió su propósito. Pero su propósito estaba ligado al propósito de Dios. Nehemías sintió la necesidad de ayudar a su gente. La persona que Dios usa tiene una carga por su pueblo. Tiene una visión para su propósito y un compromiso con su propósito. Nehemías vio la gran necesidad que agobiaba el corazón suyo. También vio lo que Dios quería lograr y se comprometió a superarlo a pesar de las muchas dificultades. Porque la persona que Dios usa tiene una carga para su pueblo y la siente y dice: yo quiero ayudar a mi pueblo. Recordemos que cuando él recibió la noticia, él oró, pero no actuó de inmediato, sino que aprendió a esperar en Jehová. 4 meses después, el rey Artajerjes se dio cuenta de su tristeza y lo ayudó, porque él le dijo cuál era la situación de su pueblo. Entonces, hay 3 cosas sobre la carga de Nehemías. La carga de Nehemías surge de sentir la gran necesidad de la gente. La carga de Nehemías se enfocó a ver el gran pecado de la gente.
Y la carga de Nehemías se iluminó al ver al gran Dios de su gente. Así que, hermano, las cosas que pasan negativamente no necesariamente tienen que eclipsar la presencia de Dios en nuestra vida. Porque así como Nehemías, que estaba dispuesto a superar los obstáculos por el propósito que tenía en su corazón, y habiendo ya conocido el propósito de Dios, nosotros también podemos hacer lo mismo, superar todo obstáculo que se presente. 4 características de Nehemías. Primero, tenía un claro reconocimiento de la necesidad. Segundo, estaba personalmente preocupado por la necesidad. Tercero, primero fue a Dios con la necesidad. Y cuarto, estaba disponible para satisfacer la necesidad. ¿Qué aprendemos de este ejemplo maravilloso de la Biblia? Terminamos entonces diciendo que todos nosotros hemos de alguna manera experimentado ruinas, ya sean personales, familiares, sociales y laborales. Las malas noticias no necesariamente vienen a paralizarnos, sino a darnos la motivación de buscar a Dios en oración, para buscar su presencia, su guianza. Reconocer a Dios y darle a Él alabanza es parte del deber de nuestra fe y también parte del compromiso que tenemos con Dios. Pero ¿en qué momento? En todo momento, en los momentos difíciles de nuestra vida, debemos de tener paciencia y saber esperar en Dios, mientras que por otro lado nos esforzamos diligentemente a prepararnos para lo que Dios nos mande hacer. Esperar en Dios, pero estarnos preparando, estarnos llenando de esa fe, de ese propósito de trabajar en su vida, en su viña. Debemos de descubrir cuál es la raíz de la causa de nuestras condiciones y las condiciones de los demás. Hay cosas que son generadas por la falta de fidelidad a Dios. Nehemías oró a Dios, le dijo: perdónanos, porque contra ti hemos pecado. Hay que saber cuál es la causa de nuestras condiciones. Debemos estar dispuestos a reparar los muros destruidos, a reconstruir las puertas y reparar lo que el enemigo ha destruido. Debemos tener un corazón dispuesto para hacer de bendición a aquellos que Dios pone en nuestro camino. Debemos ver si de alguna manera podemos ayudar utilizando los medios que Dios con anticipación nos ha proveído para ayudar a los necesitados. Y por último, no desanimarnos al momento de decidir reparar los muros caídos cuando la oposición se haga presente. ¿Qué clase de oposición estás teniendo hoy en día para salir de ese enredo en que has caído? Para salir de esa decadencia. Las oposiciones van a estar presentes en todo tiempo. Siempre van a estar allí. Siempre. Nehemías es un libro que nos da a nosotros el coraje para llevar a cabo los proyectos que nos propongamos. No te quedes sentado. Levántate. Levántate y echa mano a la obra, porque Dios está contigo. Ten fe. Dios es un Dios que te fortalece en todo momento. No importa qué es lo que haya venido a tu vida. Quizá decadencia económica, problemas familiares, enfermedades, desánimos, cosas inesperadas. Pero Dios está ahí contigo para ayudarte, para levantarte, para darte ánimo. Y te dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Qué promesa tan grande esta. Y esta promesa está en pie para cada uno de nosotros. Hagamos una oración dándole gracias a Dios por su cuidado, porque Él es el que se glorifica en nuestra debilidad.
con ese poder que nos da para seguir adelante. Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por tu palabra que viene a fortalecernos. Gracias, oh Dios, porque siempre estás a nuestro cuidado. Mira a mis hermanos, a mis hermanas que escucharon esta palabra en este momento y aquellos que las escucharán, Señor, que escucharán esta palabra en días venideros. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros para bendecirnos. Mira la iglesia cristiana Nuevo Amanecer. Si hay algún miembro de esta iglesia que está siendo atacado por Satanás para debilitar su fe y para confundirlo, ayúdalo, Señor. Manda esa fuerza maravillosa. Manda sanidad divina, Señor, a los enfermos. En el nombre de Jesucristo. Mira a mis hermanos que nos escuchan, Señor, allá en su país. Que nos escuchan allí en su casa. Te ruego, Señor, que los ayudes en gran manera. Que los guardes. Mira a esos pastores, oh Dios, que tienen ese rebaño. Bendice cada siervo tuyo. Bendice cada evangelista. Suple sus necesidades. Ayúdalos en este momento duro, en este momento fuerte, Señor, en que la fuerza humana parece que no puede estar en pie, sino que sucumbe ante esta manera en que las cosas están siendo invadidas por el resultado de la pandemia, por el resultado de cualquier enfermedad, por el resultado de no estarse congregando en la iglesia. Pero, Señor, tú sabes todas las cosas y la luz verde viene para tu pueblo, para que podamos de nuevo estar abundando en alabanza para tu nombre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios siempre reine en tu corazón. Dios bendiga a nuestra hermana Irene, mi esposa, a nuestro hermano Lorenzo, quien está atrás de las cámaras, a nuestro hermano Fernando, que está ahí a su lado. Y damos gracias a Dios por este equipo que está trabajando para que esta palabra llegue a cada corazón. Dios me lo bendiga en gran manera. En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día, aunque en pruebas y tristeza encontrarás, en tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque la aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. La noche pasará con su pavor, en tus penas ya no temas. Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará en tu corazón. Cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque la aflicción. Fácil es cantar cuando reina
canto gozaré.